Como veis, estoy rodeado de Enrique Nieto y Adrià Riba de Uría, a Javier Ricote, de Caixa, que es de CaixaBank, que es de la casa, y a Miguel Barba de BME, que todos ellos un poco son los que nos van a compartir algunas experiencias y algunas realidades para no quedarnos solo en temas teóricos, ¿no? Aunque también tocaremos en algún tema teórico por aquello de ampliar el conocimiento, ¿no? Cuando preparábamos esta sesión, una de las cosas que ha surgido es que esta mesa redonda podía ser relevante, entre otras cosas, porque todo el mundo habla de las OCIMIS, pero todo el mundo habla de oído. Y muy poca gente realmente tiene conocimiento de cómo funcionan las OCIMIS en la práctica, en realidad. Y bueno, esta era un poquito la idea de nuestra jornada. Bienvenidos, gracias por compartir vuestra sabiduría y vuestro tiempo. Primera pregunta, para poner las cosas un poquito en contexto, va dirigida sobre todo a BME, pero por supuesto siempre sentiros libres, Uría, también de participar o CaixaBank. Es un poco sobre el tamaño del mercado, ¿no? ¿Cuál es el tamaño aproximado del mercado de las OCIMIS en España y cómo se compara este tamaño con otros países de nuestro entorno? Sí, bueno, en primer lugar me quiero unir al agradecimiento de Alfonso por invitarme al participar en el panel y a Caixa por acogernos. Sí, la verdad es que en cuanto al tamaño del mercado, desde BME hemos tenido la suerte de poder ver un poco la evolución desde muy cerca, desde los inicios, desde el comienzo de la creación del mismo. Ya en el año 2013 se lista la primera SOCIMI en el entonces MAP, en el mercado alternativo bursátil, que luego rebautizamos en el año 2020 como BME Growth. Y la verdad es que desde entonces el crecimiento del mercado en cuanto a número de vehículos ha sido a pasos agigantados, ¿no? A día de hoy contamos con un total de 92 vehículos divididos entre el mercado de BME Growth y de BME Scale Up, otros 3 cotizando en el mercado continuo. Y si además a eso sumamos los vehículos que cotizan en otros mercados como Euronext y Portfolio, pues nos vamos por encima de las 140 compañías que ya se acercan mucho a la cifra de mercados bastante más grandes como puede ser el alemán, que cuenta con alrededor de 150 compañías. Eso en cuanto al número de vehículos. En lo que se refiere a tamaño, nosotros lo medimos sobre todo por market cap, por capitalización. A cierre de septiembre contábamos con un market cap cotizado en BME de un total de 25.000 millones. Si contamos otros mercados, no varía sustancialmente la cifra porque bueno, el tipo de vehículo que se suele ir a esos mercados es un tipo de vehículo más familiar, más pequeño. Y sobre todo, bueno, aparte de este crecimiento muy, muy espectacular, lo que a nosotros nos ha sorprendido gratamente es cómo este vehículo ha utilizado el mercado para financiarse. Más allá de verlo como un simple requisito que tienen que cumplir el hecho de listar para acogerse al régimen de SOCIMI, pues lo cierto es que la SOCIMI entre BM Growth y BM Scale han llevado a cabo más de 300 ampliaciones de capital con un total de 5.700 millones de euros levantados. Es más de una quinta parte del market cap actual. Es muy significativo. Entonces, yo creo que es todo un éxito para nosotros. Muy interesante. Sí, si me permite, buenos días a todos. Lo primero, si me permites añadir, porque yo creo que lo que explicaba Miguel es la punta del iceberg, ¿no? O sea, en el mercado de SOCIMIS, en la profundidad, lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas SOCIMIS que no afloran aún en el mercado. El régimen da un plazo de 2 años desde que se opta por la aplicación del régimen fiscal especial para cotizar, para salir a bolsa, y existe un gran número de vehículos que están en esa fase y que, por tanto, saldrán a cotizar en los próximos 2 años y que no se identifican si uno se limita a hacer una búsqueda en el mercado, ¿no? Y además de eso, tenemos subsocimis. Tenemos muchas socimis que son participadas íntegramente por otras socimis y que, por tanto, no tienen necesidad de cotizar y pueden estar varios años en esa situación, ¿no? La verdad es que no existe en España un registro de socimis. Quien podría dar esa información es la autoridad tributaria. Acércatelo un poquito a la boca, porque Sí, creo que no le han sé tenido que subir mucho el volumen. si hay mejor. La autoridad tributaria sí que podría dar la información, porque son quienes realmente conocen qué sociedades han optado por el régimen, ¿no? Pero sin ese dato, incluso haciendo una búsqueda en el registro mercantil y viendo qué sociedades incorporan el término SOCIMI, uno podría dejarse fuera parte del mercado. O sea, que estamos hablando de un mercado bastante grande, con lo cual, digamos que no la falta de información, porque se habla de SOCIMIS todo el tiempo, sino la falta de información cierta, correcta, veraz,
es un problema bastante importante. Hablábamos también al preparar esta sesión que la SOCIMI se diseñó como un vehículo de agregar ahorro individual casi, ¿no? de los particulares o digamos de los no profesionales, ¿no? Y aún así en ese sector sigue habiendo mucho desconocimiento. ¿Tenéis alguna explicación de por qué este mercado de las OCIMIs no es mayor? Es decir, yo por lo menos como usuario me parece que es un régimen muy favorable, puedes invertir desde cantidades muy pequeñas, fiscalmente es favorable, está bastante profesionalizado. Es verdad que hay SOCIMIs que tienen poco free float, pero hay otras que tienen un free float fenomenal, hay equipos de gestión muy profesionales. ¿Qué razones veis o habéis experimentado para que este mercado no sea mayor? Pues si queréis, yo creo que lo apuntabas tú al principio, ¿no? Y existe un desconocimiento general de la figura. Llevamos ya varios años, más de 10 años, 12 años, desde que empezaron a cotizar SOCIMIs, la ley es de 2009, pero sigue existiendo un desconocimiento generalizado de cómo funciona la figura, ¿no? Decías, la figura debería funcionar como una plataforma de colectivización del ahorro inmobiliario, con la ventaja de que permite el acceso del ahorrador minorista, del inversor minorista, que en vez de tener que comprarse un piso por su cuenta y gestionarlo, pues de alguna manera puede invertir fácilmente a través del mercado. Y por otro lado, permite agregar la inversión en plataformas más sofisticadas con un mayor grado de profesionalización, ¿no? Pero más allá de eso, si uno se centra, por ejemplo, en la posición del inversor, muchas veces el inversor no conoce cómo funcionan las OCIMIs, ¿no? Esto yo creo que en conversaciones que podemos tener todos nosotros, pues a lo mejor hay inversores, inversor minorista, digo, que no conocen la política de dividendos necesaria de una SOCIMI, ¿no? No conocen que una SOCIMI puede operar casi como un activo de renta fija, con un flujo recurrente de dividendos, ¿no? Al final es todo menos una inversión especulativa. Lo que se busca es la estabilización de las rentas, ¿no? Si uno se pone en el pie de los propietarios, grandes propietarios, aún siguen pensando que la parte de la cotización es muy compleja. Y lo cierto es que a día de hoy no existen, y seguro que Miguel ahora abunda en ello, pero existen otras plataformas, existen otros mercados que simplifican la cotización hasta niveles que yo creo que eran insospechados hace 10 años, ¿no? Y luego está el legislador. O sea, lo cierto es que el legislador, si uno revisa las iniciativas que ha habido en los últimos meses, años, también demuestra un gran desconocimiento, ¿no? Hubo una especie de terremoto, a mí me llamó más gente que el día de mi cumpleaños, en noviembre del año pasado, con una publicación que era un programa de los partidos del gobierno, donde hablaban básicamente de suprimir el régimen SOCIMI y decían que las SOCIMIs tributaban al 1%, que ni siquiera es verdad, ¿no? Estaban confundiéndose con otros vehículos, ¿no? Y esos vaivenes lo que generan es una inseguridad que penalizan también al mercado, ¿no? Y que llevan a que falte esa liquidez. Si no hay inversor minorista, si hay desconocimiento, la gente no invierte. Se ha puesto mucho foco en la difusión de las OCIMIs, pero lo relevante es que haya liquidez, que realmente la acción se mueva en el mercado, y eso es lo que no está pasando, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Porque la inseguridad jurídica nos afecta en nuestro sector, en el sector inmobiliario, brutalmente, porque son inversiones normalmente de medio y largo plazo, ¿no? Nadie compra un inmueble para 3 meses. Entonces, las fluctuaciones legislativas en un periodo de tiempo que para otros productos pueden parecer largas, para nosotros son muy cortas, ¿no? Porque si vas a tener un activo 5, 6, 8 años, tu riesgo de que haya cambios legislativos materiales es altísimo, ¿no? Yo creo que aquí también es importante destacar que la ley SOCIMI es una ley muy corta y regula muy pocas cosas, el régimen es muy complejo y la mayoría de cosas se están regulando vía consulta tributaria, con lo cual eso también a los inversores les genera cierta inseguridad porque cuando tú te pones a analizar casos concretos, la ley es muy general, no tenemos reglamento, yo creo que es una petición que se lleva haciendo, oye, todo lo que se ha ido diciendo vía consulta, por favor, pásenlo ustedes a una normativa que dé claridad y seguridad. Ese salto no se ha dado. Entonces, al final, a los inversores, cuando tú le explicas cómo es la ley y que luego el resto de cuestiones están vía consulta y cómo funcionan las consultas, pues les puede echar un poquito para atrás, ¿no? Sí, de hecho, el comentario este yo creo que me aprovecha o me viene bien para comentar que el libro que tenéis a vuestra disposición, que os habéis encontrado cuando llegasteis, que existe también en formato electrónico para aquellos que quizá no tengáis una copia en papel, porque hemos traído muchas, pero no sé si tantas, es una colección de estas resoluciones por artículo de la ley y además en la versión electrónica con un link que os permite acceder a la resolución, ¿no? Lo digo también porque la forma un poco que
que ha querido ofrecer a Uxadi, ¿no?, a sus clientes y a los usuarios para poder entender mejor cómo se interpreta la ley es facilitaros un formato de acceder a todas esas consultas. Lo actualizamos periódicamente, este está actualizado al mes de abril de 2025, para que los que queráis podáis utilizarlo para acceder a esas consultas y mientras que no tengamos un reglamento, al menos tener un paisaje, una foto un poquito más clara de cómo se regulan las OCIMI. Sí, ir viendo las consultas cada año vas viendo cómo va evolucionando el mercado, ¿no? Las problemáticas que van saliendo son las consultas que se van emitiendo y así es como va evolucionando el mercado. Pero claro, lo que sería recomendable es que o se ampliase la ley o se estableciese un reglamento regulando las particularidades del régimen. La ley regula lo general, ahora vayamos a lo concreto y lo específico, que en este caso pues hay muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho, mi experiencia al menos personal de cuando se sacó la ley de SOCIMIs fue que cuanto más se pareciera nuestra SOCIMI a un REIT, más posibilidades teníamos de entrada de capital internacional. No es que el capital internacional sea el único que tenga que hacer SOCIMIs, estamos diciendo que el mercado retail es importantísimo, quizá incluso más importante, pero ayudaría mucho que el capital institucional extranjero entendiera el régimen de las SOCIMIs a la primera, porque se pareciese mucho al régimen de REITs que existe en muchos otros países y eso facilitase su entrada. Tengo una pregunta para ti que sé que es muy obvia, Adrià, pero la hemos comentado, creemos que es muy importante aclarar la duda de, pero bueno, ¿las SOCIMIs pagan impuestos o no pagan impuestos? Sí, a pesar de la confusión que comentaba Enrique del legislador, sí, las SOCIMIs obviamente pagan impuestos. Las SOCIMIs, como la mayoría sabréis aquí, fuera del impuesto sobre sociedades tienen alguna bonificación, pero pagan todos los impuestos, ¿no?, como cualquier compañía, y luego con el impuesto sobre sociedades es donde yo creo que se genera la gran confusión. Obviamente no tributan al 1% de la propuesta esa, eso es para otros vehículos de inversión, y las SOCIMIs tributan al 0%, pero tributan al 0% porque el objetivo es que el vehículo, la propia SOCIMI, tributa al 0% en la medida en que los accionistas tributen a un tipo mínimo que se ha establecido en la ley del 10%, pero al final de la cadena se produce una tributación. Lo que sucede es que esa tributación no está en el vehículo en el que está el inmueble y el vehículo que se denomina SOCIMI, ¿no? Pero esa es una de las grandes confusiones. Si en algún punto de la cadena, si los accionistas de la SOCIMI no tributan a este tipo mínimo del 10%, la SOCIMI tributaría a un tipo del 19%, con lo cual esa falacia de que no se pagan impuestos en las SOCIMIs, pues yo creo que hay que matizarla y hay que explicarla bien, pues porque si no se producen las confusiones y se utiliza para todos estos temas políticos que llevan a generar el caos cuando sale alguna iniciativa. Sí, recuerdo de hecho cuando sale la ley de SOCIMIS y se modifica la primera vez, uno de los debates que había era si se podía hacer una excepción para que la SOCIMI no pagara impuestos a sociedades si el inversor que no pagaba el 10% era un fondo de pensiones, porque una de las cosas que ocurre es que en muchos países los fondos de pensión están exentos de tributación y entonces de alguna forma se han quedado fuera o no son el inversor más atractivo para una SOCIMI en España porque la SOCIMI tendría que pagar impuestos por esos inversores. Entonces se habló, que no llegó nunca a buen puerto, de la posibilidad de buscar una excepción para los fondos de pensiones, primero, que son un gran volumen, institucional, muy conservador, que se adapta muy bien al perfil de lo que es un REIT o una SOCIMI y que podrían también ser otro perfil de inversor institucional que ayudará a, digamos, hacer crecer y dar músculo y profundidad y cotización y liquidez. Liquidez era la palabra que estaba buscando, para que este mercado de las SOCIMIs pues, sea una oportunidad para el pequeño ahorrador, para el ahorrador mediano, pero también para el institucional conservador y movilizar capital, porque al final el mercado de capital español puramente doméstico es bastante pequeño y necesitamos, nos ayuda mucho en nuestra economía que haya capital extranjero. Y eso me lleva a hacerte una pregunta que es hacer un poquito zoom hacia afuera, ¿no? Cuando preparábamos esta conversación nos decías, acabo de venir del extranjero, os voy a contar cómo están viendo en este momento los inversores internacionales el mercado inmobiliario español. Adelante. The floor is yours, que dirían. Buenos días a todos y bueno, gracias Mar y gracias al equipo de Banca de Empresas por invitarnos al equipo de Real Estate a esta sesión, ¿no? Pues sí, la verdad que vivimos un momentazo, esa es la realidad y tenemos que aprovecharlo. Es decir, hemos participado, nuestro equipo de financiación estructurada ahora estamos financiando en 6 países y hemos participado en los 2 grandes eventos inmobiliarios que ha habido en 15 días, ¿no? Hemos estado en The District con un fuerte componente internacional, también en Barcelona, donde han participado fondos de, pues yo creo que más de 20 países, 15.000 personas han participado.
Y luego la semana siguiente hemos ido a Expo Real, que es el principal evento inmobiliario que hay en Europa, más de 50.000 participantes y ya no quiero ni pensar el número de fondos, ¿no? Y el comentario generalizado es que el foco de inversión dentro de Europa está principalmente en España. Y eso es algo que no habíamos vivido nunca, ¿no? Y por eso digo que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Hay varios motivos, ¿no?, que hacen que sea así. Estamos hablando de un crecimiento a nivel PIB que no tienen nuestros compañeros de la eurozona, llegaremos a un 3% este año. Eso da mucha confianza, evidentemente, al inversor institucional y al inversor extranjero. Efectos demográficos muy relevantes, creciendo a nivel población neta de un 1% en los últimos 4 años, cuando veníamos de crecer un 0,3%. Eso también dinamiza mucho nuestro sector. El turismo, escenario de tipos de interés estables, y todo eso con un sector mucho más profesionalizado, en parte también gracias a la evolución que han tenido las SOCIMIs de 2014-2013, que es cuando superamos la crisis financiera y el mercado español empezó a recuperar inversión, y eso lo vivimos y fue así. Ayudó también en la financiación, que luego hablaremos de ese tema, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento en el que España, a diferencia de otros países, pues es foco de inversión. España es el cuarto país a nivel inversión de real estate en Europa, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia y por delante de Italia. Y luego, pues como os digo, tenemos también un momento en el que las ciudades tienen mucho protagonismo. Madrid es la segunda ciudad más atractiva para los inversores para invertir en Europa después de Londres, que eso la verdad también tiene mucho mérito. Barcelona también está entre las 10 primeras posiciones y con una posición relevante. Y luego, unido a que el incremento de ese capital internacional en España, junto con el capital nacional, Family Office, ha hecho que haya ido creciendo, también hemos visto que se ha ido expandiendo. Antes el 70% de las operaciones era Madrid-Barcelona, ahora ya eso se va expandiendo para que se pueda invertir en otras partes, ¿no?, y de forma recurrente. Y también eso tiene como consecuencia que tenemos cada vez, yo creo, pues más activos donde invertir, que son rentables para los inversores, ¿no? España es un país con unas rentabilidades que mejoran las rentabilidades de otros países. Los yields que tenemos en activos prime pues mejoran las rentabilidades en oficinas, en retail, en logística, si lo comparas con los activos prime o otro tipo de activos en otros países, ¿no? España también es un país donde ahora mismo el inversor está muy enfocado en los proyectos en desarrollo. Estamos viendo que el desarrollo de ciertos activos inmobiliarios tiene un componente de construcción importante, como puedan ser todo lo vinculado al residencial, todo lo vinculado al living, a nuevos productos como el senior living, data centers, etc. Entonces, todo esto hace que nos encontremos en un momento que tenemos que aprovechar claramente, ¿no? Te voy a hacer una repregunta sobre qué estamos haciendo bien y qué no deberíamos hacer, pero antes de que me la contestes, querría hacer un apunte. Participo en un informe semestral que se publica sobre el mercado residencial en alquiler en las 9 capitales más importantes de España. Y dos de los hallazgos más importantes que están correlacionados, uno es la renta neta disponible de los hogares en las 9 capitales más importantes por población en España no para de crecer, pero el coste de alquilar una vivienda crece más deprisa. Sí. Es decir, se está construyendo más vivienda, se está poniendo en el mercado más vivienda en alquiler. Aquí hay diferencias entre las 9 capitales, no es ni mucho menos homogéneo, no tiene nada que ver Madrid con Murcia, con Zaragoza, con Barcelona, pero en general los precios están subiendo más rápido. Esto quiere decir, por un lado, que al haber más renta neta disponible, pues de alguna forma el problema de asequibilidad se está aliviando en algunas ciudades, pero en otras, desgraciadamente, los precios siguen aumentando y siguen aumentando deprisa. Entonces, actividad económica, crecimiento, dinamismo de las ciudades, y ya no hablo de Madrid y Barcelona, sino de las 9 más importantes que son, por población, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Sevilla. No sé si me falta una. No, y todo eso correlacionado pues, con las otras variables como el empleo y el consumo, que está haciendo que facilite esa visión positiva en los activos inmobiliarios. Hablamos de oficinas, donde claramente se ha superado ya el efecto del teletrabajo, hay confianza del inversor para invertir en oficinas. Estamos hablando de retail. Ese incremento del consumo ha hecho que se hayan transaccionado volúmenes de inversión en retail que no habíamos visto desde antes de la pandemia, con unos resultados y unos datos de afluencia de ventas mejorando años 2019.
Nosotros, en nuestro caso, estamos batiendo el récord de financiación en retail respecto a lo que habíamos hecho años anteriores y, sobre todo, esa visión positiva de los distintos activos vinculados a la situación del país que hace que tanto en oficinas como en retail, como en logística y como en los nuevos activos, que es donde antes no representaban, estos tres activos representaban el 90% de la inversión, pero es que ahora viene el residencial y lo vinculado al residencial que ya representa el 30% y subiendo. Y en el residencial incluimos todo lo que es el residencial en alquiler y el auge que ha tenido entre los inversores y como producto en España por la necesidad de demanda clara que hay. Estamos hablando también de las residencias de estudiantes. El atractivo de España como país para los estudiantes internacionales es evidente. Los cambios de tendencia a la hora de alojarse hace que sea un producto con un atractivo institucional. No solo institucional, estamos viendo la última gran transacción que ha habido en España, que es Livensa, al final ha sido un fondo de infraestructuras, o sea que ya con una visión a largo plazo de estabilidad y de ingresos recurrentes, ¿no? Y luego todo lo que viene vinculado al mundo del living, ¿no? Es decir, de nuevo, estamos hablando de un apetito inversor sobre un producto nuevo, con una rentabilidad además muy interesante, que hace que todo este conjunto de activos, oportunidades y luego también el escenario y previsión de crecimiento de España, que hace que en un sector mucho más profesionalizado, un sector muy transparente, un sector que empieza a ser también mucho más líquido, compitamos sin ningún problema pues, con las grandes capitales y los grandes mercados. Fenomenal, muchas gracias. A mí me parece particularmente interesante que otro estudio publicado esta vez, creo que por Culmia en 2024, decía que sí, que hace falta 600.000 viviendas en España, pero de esas 600.000 la mayoría hacen falta en alquiler y la mayoría hacen falta en alquiler asequible, porque al final la renta neta disponible de los hogares es la que es. Imaginaos qué buen producto, vivienda asequible en alquiler para hacer SOCIMIs y para que lo compre precisamente un fondo de infraestructuras, ¿no? Porque al final en muchos países de nuestro entorno la vivienda no se considera un bien puramente inmobiliario, se considera una infraestructura, porque siempre se va a necesitar como una carretera, como un puerto, y por lo tanto sus perfiles de riesgo y sus perfiles de retorno son completamente distintos. Volvamos un poquito al tema ya SOCIMI y quizá al tema un poco más técnico. Adrià y Enrique, un poco como queráis, ¿no? Sin hacer una teórica, como digamos, sobre las características de la SOCIMI, pero ¿qué notas, qué elementos resaltaríais? También teniendo en cuenta un poco que con las consultas pues hay cosas que no están tan específicamente en la ley, pero que son importantes en las SOCIMIs de hoy en día. O sea, enganchando con lo que estáis comentando, hay un elemento importante, ¿no? Que es este famoso... Primero que la SOCIMI, el objetivo de la SOCIMI y los inmuebles en los que tiene que invertir tienen que ser inmuebles en arrendamiento, que eso es muy importante. A veces genera confusión con algún inversor cuando de repente compran un inmueble, reciben una oferta y dicen, oye, me lo voy a vender y no lo ha arrendado. No, la SOCIMI es un vehículo que sirve para y funciona en la medida en que los inmuebles estén arrendados y estén arrendados durante un plazo relevante de tiempo, que son esos 3 años, ¿no? Luego está el otro requisito que también hemos comentado aquí de pasada, que es el requisito de la distribución, que eso también lo tienen que tener en cuenta los inversores y luego creo que hablaremos un poco más porque genera a veces problemas porque hay una obligación de distribuir unos importes mínimos que son bastante relevantes, el 80% con carácter general, de los resultados positivos que se generen, ¿no? Luego, obviamente, está el requisito de cotización, el requisito de capital mínimo, está el requisito, tiene que tener activos, obviamente, y las rentas tienen que ser inmobiliarias. Esta es un poco, sin entrar en detalle en cada uno de los requisitos de la SOCIMI, ¿no? Y luego, como decíamos, oye, la ley establece los requisitos, te los explica, y luego las consultas, ¿no? los desarrollan. Y aquí me permito ya saltar al siguiente punto para enganchar, que es los hot topics ahora mismo y qué es lo que estamos viendo de todas estas cuestiones técnicas. Yo creo que el más relevante engancha con esto, ¿no? Ha llegado el momento en el que la administración empieza a revisar todo esto. Se metió o está incluido en el plan de inspección las OCIMIs, ¿no? Y como se incluyó en el plan de inspección, obviamente han llegado las inspecciones. Se están empezando a revisar las OCIMIs, hemos empezado a ver y estamos empezando a ver los primeros procedimientos de inspección, estamos en fases incipientes de estos procedimientos, pero la administración va a empezar y ahora sí, la que aplica los tributos,
a revisar estos requisitos, estas consultas de los que lo interpretan y a ver cómo lo han hecho las compañías, ¿no? Aquí, como digo, estamos en una fase bastante incipiente de estos procedimientos de inspección, pero obviamente se centran en, oye, revisar los requisitos. Hay requisitos que les preocupan menos y que parecen menos problemáticos. Veremos a ver si todas las SOCIMI los han cumplido. Pero luego están poniendo un foco especial, al menos esto es lo que estamos viendo, en precisamente el buscar o qué está sucediendo con esta tributación mínima, ¿no? Ellos quieren saber, oye, está muy bien lo del 0%, pero es que resulta que si el socio, el accionista no tributa un mínimo de un 10%, pues la SOCIMI tendría que haber pagado un 19% de impuestos sobre sociedades. Con lo cual están poniendo ahí un foco especial en intentar ver si se está cumpliendo bien este requisito o no, ¿no? Este requisito para los inversores residentes nacionales pues no debería generar gran problema, porque la propia ley ya establece que las compañías tienen que pagar, si el inversor es una sociedad, pues el 25%, las personas físicas superan claramente este 10% mínimo, y el problema, o donde se están focalizando, es en los inversores no residentes, ¿no? Aquí de nuevo, aquí nos volvemos a meter en terreno que se ha sido interpretado por la Dirección General de Tributos, y veremos ahora cómo lo aplican la administración tributaria, ¿no? Básicamente, esta tributación mínima se está consiguiendo a través de dos mecanismos. El primer mecanismo es a través de una retención. Cuando se distribuyen dividendos, estos dividendos, dependiendo de dónde sea el accionista, le aplica una retención, ¿no? Aquí hay un tema candente y un tema relevante, que es a los inversores que son de la Unión Europea, qué normativa le aplica y si le aplica o no la exención general que hay para los dividendos que se distribuyen de sociedades españolas a sociedades de la Unión Europea. La Dirección General de Tributos ha venido interpretando históricamente que le debería aplicar esta directiva matrifilial, con lo cual los dividendos salen exentos, los que distribuye una SOCIMI salen exentos al inversor de la Unión Europea, pero es verdad que ahí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en el año 2017 una sentencia para un caso similar, no español, sino de Bélgica en este caso, donde vino a decir que un vehículo muy parecido a una SOCIMI, que tributaba al 0%, pues que a ese vehículo no le aplicaba la directiva matrifilial porque no había una tributación en España, con lo cual no había que evitar, en España, perdón, en el Estado fuente no había que evitar esa doble imposición, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que habrá que resolverse, como digo, es, sabemos que hay inversores que se están apoyando en la sentencia hasta del TJUE para que no le aplique la exención y tributen le apliquen una retención y tributen a un 10% vía retención, y hay otros inversores que están siguiendo el criterio de la Dirección General de Tributos, donde, oye, aplica la directiva matrifilial, entonces la tributación, este 10%, hay que irlo a buscar en sede del socio, ¿no? Y esta es la segunda batalla que está habiendo con la inspección. Es, bueno, la Dirección General de Tributos ya ha dicho que ese 10% tiene que ser un 10% efectivo, y ese 10% efectivo pues es sujeto a interpretación, ¿no? Y lo que se está viendo ahora y lo que está analizando la inspección es, vale, si has aplicado la exención, la exención, no hay retención en los dividendos, y vayamos a ver y acredíteme usted que ha pagado al menos un 10% por estos dividendos en el estado donde se han recibido. Bueno, estamos, como digo, empezando, y probablemente en los próximos meses, años, se acabarán estas inspecciones y empezarán probablemente a dictarse sentencias, porque los contribuyentes es probable que no estén del todo de acuerdo con muchas de las interpretaciones que acaba haciendo la administración. Luego, otra cuestión que también estamos viendo y estamos empezando a ver es que, como decimos, venimos del año 2014, el mercado ha ido madurando y se están empezando a ver, se están empezando a analizar operaciones corporativas, ¿no? Particularmente fusiones que quizás hasta ahora no hayamos visto o no habíamos visto. Alguna se ha producido, pero no del calibre de las que estamos viendo y que estamos analizando, y ahí pues de nuevo se abre un nuevo abanico, además aquí de territorio no explorado, porque como no se han producido, no se ha preguntado, y como no se ha preguntado, nadie ha respondido, con lo cual nos metemos en un terreno inexplorado, y que tendremos que ir viendo cómo va sucediendo. Probablemente, como decía, las siguientes consultas tributarias van a ser
de operaciones corporativas. ¿Y cómo se tiene que aplicar ahí? Pues el régimen de neutralidad, porque nadie quiere tributar cuando se hace una fusión, temas contables que todos conocemos aquí de cómo se contabiliza una fusión y qué impacto tiene todo esto, obviamente, en el régimen SOCIMI y muy especialmente en el requisito este de distribución mínima, porque cuando hacemos operaciones de este tipo, pues los valores contables de los bienes pueden cambiar y ahí se distorsiona todo el sistema, ¿no? Con lo cual es probable que la siguiente ola de consultas tributarias sea de este tema de... Porque en las concentraciones se generan beneficios que en realidad no son... O sea, no es que se generen beneficios, sino que dependiendo de cómo se haga la concentración, puede que se tenga que actualizar valores o haya valores que se actualicen, entonces cambian los valores contables y ahí te cambia todo, porque ya si tú aumentas el valor contable del inmueble, si luego te lo vendes, pues ya no generas ese beneficio que la ley te obligaba a distribuir al 100%. Y habrá que ver cómo se encaja todo esto con el régimen SOCIMI, ¿no? O sea, aquí es que el tema candente siempre es que como el, digamos, inversor tipo de una SOCIMI es un inversor no institucional totalmente pasivo, su mejor garantía de que le tratan bien es que se distribuya lo más posible. Sí. Entonces, querías comentar algo Sí, también. quería añadir sobre el tema de las integraciones, ¿no? Porque efectivamente, o sea, es lógico esperar una ola de integraciones. O sea, el mercado de SOCIMIs español está tremendamente fragmentado. O sea, la capitalización acumulada, ¿no? Decía Miguel, de las SOCIMIs españolas oscila entre 25.000 y 30.000 millones. Hay más de 150 vehículos. Si uno va a otros mercados, ayer buscaba cifras por comparar, en Francia capitalizan casi 60.000 millones, hay 25 vehículos, Reino Unido 70.000 millones, 40 vehículos. Es decir, cabe esperar que haya una integración de las compañías, ¿no? Empezamos a ver OPAs, efectivamente. Entre el año pasado y este, pues tenemos el caso de Helios con Lar España, tenemos el caso de Safra Salsin con Arima, operaciones de fusión. Y aquí lo que sí que creo que conviene añadir es que todas esas operaciones hay un incentivo regulatorio en que se produzcan rápido, porque planea sobre nosotros desde desde el año pasado y en concreto desde el mes de enero una modificación regulatoria del régimen de OPAs. Se va a extender a estos mercados, a los sistemas multilaterales de negociación, el régimen de OPAs, el mercado continuo, lo cual implica que la CNMV tiene que autorizar las operaciones, hay que registrar un folleto, el precio al que se hacen las operaciones pasa a ser regulado, y eso es inminente. Es decir, estamos pendientes de publicación en el BOE del nuevo Real Decreto desde el mes de enero y esto estaba aprobado por el trámite de urgencia en Consejo de Ministros. O sea que hay cierto incentivo en acelerar esas operaciones que, por otro lado, el mercado invita a que se produzcan porque vemos muchos vehículos y a lo mejor demasiado pequeños, ¿no? Sí, nosotros desde el mercado estamos viéndolo también un poco, ¿no? Durante el año ya se han sucedido algunas operaciones de fusión y algunas sopas de exclusión con motivo de este tipo de operaciones también por parte de varias SOCIMI, un poco acelerando esas operaciones un poco para evitar que la posible modificación a la ley de OPAs les pueda afectar. Además de eso, pues las operaciones en lo que es el resto del mercado se siguen manteniendo muy activas. Nosotros en lo que va de año hemos incorporado en los mercados de crecimiento un total de 9 compañías, de los cuales 6 son SOCIMI, y de aquí a final de año el pipeline que manejamos es que se superen las 10, que para nosotros, en relativo con otros años, es un año bastante bueno. Y además, en lo que se refiere a actividad de financiación, pues seguimos un poco en la línea con lo que comentábamos antes en la introducción, ¿no? Este año se hacen más de 30 operaciones de ampliación de capital, con las que se han levantado más de 400 millones. O sea que el sector de SOCIMI sigue siendo una parte del mercado que tiene un protagonismo tanto en términos de operaciones de salidas, fusiones, pero también ampliaciones de capital y financiación. Porque el otro día también cuando hablábamos nos explicabas, bueno, me explicabais a mí que las ampliaciones de capital son muy importantes porque una de las, digamos, dificultades o peculiaridades de las SOCIMI es que como reparten todos los dividendos, o el 80%, cuando quieren crecer no les queda caja. Una empresa que no es una SOCIMI tiene beneficios, paga los impuestos y luego una parte de esos beneficios los reinvierte para crecer. Sí. La SOCIMI, una vez que ha repartido el 80%, realmente para crecer le queda muy poco porque el otro 20% básicamente es caja. Entonces las ampliaciones de capitales son críticas para que las SOCIMIs puedan crecer y luego las fusiones, las OPAs, sí, o sea, lo importante es que el requisito de cotización compense el requisito de distribución obligatoria de dividendos.
Es decir, en la medida en que hay que distribuir el beneficio que se crea, pues que por lo menos estos vehículos puedan utilizar los mercados en los que cotizan como plataformas para levantar capital, ¿no? Porque realmente la normativa lo facilita, tienen más visibilidad y es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que comentaba Miguel, ha habido muchas operaciones de aumento de capital exitosas y lo cierto es que los mercados son un escenario, un escaparate excepcional para poder alcanzar esas operaciones que a lo mejor fuera del mercado pues, son más esquivas, ¿no? Fenomenal. Vamos a pasar entonces un poco a lo que comentabas antes de la financiación. O sea, ¿qué está pasando con la financiación de las SOCIMIs? Porque, lógicamente, aparte de su capital, las ampliaciones de capital después de distribuir se financian. Nuestro mercado es hiperintensivo en capital y, por lo tanto, la financiación es importantísima. ¿Cómo se están financiando las SOCIMIs? Sí, pues mira, las SOCIMIs se están financiando, yo creo que es muy importante, con un nivel de apalancamiento razonable. Es decir, y yo creo que es fundamental. Estamos hablando de una media del 50% de loan to value, ¿no? O incluso menos. Los grandes rates o las grandes SOCIMIs tienen apalancamientos mucho más bajos, ¿no? Estamos hablando de medias del 35%, estamos ya hablando de quizá las cotizadas en mercado continuo, los rates en Estados Unidos, Francia, Alemania, 30 y tantos % de loan to value. Para nosotros es uno de los puntos clave. ¿Por qué? Porque luego la financiación la tienes que adecuar al reparto del dividendo y, en su caso, al repago de la deuda. Cuando a nosotros nos llega una operación de una SOCIMI, evidentemente el primer planteamiento de muchas compañías es que quieren una estructura de repago bullet, es decir, no quieren repagar deuda y evidentemente eso hace que si hay un repago de deuda pues puede ser incompatible con la distribución del 80% del dividendo, porque al final todo lo que es la amortización de deuda está fuera de la cuenta de resultados, por lo tanto no entra dentro de ese porcentaje de distribución, ¿no? Es verdad que hay una palanca y una herramienta para resolverlo, que es la distribución del dividendo en especie, pero es verdad que intentamos, evidentemente, entender que esa retribución a los accionistas implica que las estructuras de repago tengan que ser más flexibles. No digo un bullet, sino un balón un poquito más alto, pero eso automáticamente nos lleva a un apalancamiento más bajo. Es decir, y un poco yo creo que es la gran reflexión, ¿no? Que ese apalancamiento tiene que ser razonable, que un incremento de deuda en un escenario además de SOCIMI donde haya esa obligación de reparto de dividendo pues puede ser en un momento determinado pues más difícil de financiar, ¿no? Se están financiando de muchas maneras, es decir, al final hemos visto, y te decía un poco la evolución, las SOCIMIs nos ayudaron a los bancos a financiar, por lo menos a nosotros, a financiar de otra manera. Es decir, veníamos de unos años, por hacer un poco de repaso, de salida de la crisis financiera, donde los bancos financiábamos real estate, commercial real estate, con una estructura muy sencilla, que era 15 años, lo que llamamos amortizing, repago total de deuda. Llegan las SOCIMIs y les planteamos nuestro 15 años amortizing. Pues algo no funciona. Y entonces empezamos a hacer ahí unas cosas con plazos similares, con años de carencia. Y eso nos lleva a estructuras como las que tenemos hoy, mucho más inmobiliarias, más europeas, donde es verdad que tienes que, y esto ya son discusiones internas con nosotros, con riesgos evidentemente también, porque cada operación es un mundo, donde tienes que balancear ese apalancamiento con esa amortización versus ese bullet, ese repago de dividendo, ¿no? Y hemos visto esa evolución. Las primeras SOCIMIs empezaron a financiar con garantía hipotecaria, caso a caso, después se evolucionaron hacia una financiación corporativa y después se evolucionaron hacia el mercado de capitales y con las emisiones de bonos, ¿no? Que es un poco la idea. Pero no todo pasa en todas las SOCIMIs igual, ¿no? Hoy en día lo que sí que estamos viendo es que la gran mayoría de las SOCIMIs nosotros las estamos financiando con estructuras hipotecarias. Hay dos fórmulas, una que es financiar directamente a la SOCIMI con todo el balance, donde al final vas financiando de forma bilateral activo-activo, o vas financiando a subsocimis, donde cada subsocimi tiene su deuda sin recurso a la SOCIMI y ya con la estructura que se pueda negociar. Fenomenal, muchas gracias. Esta pregunta es para ti. Hemos hablado de que en el origen las SOCIMIs eran y son sociedades de inversión para, digamos, retail, o sea, para inversores no profesionales, no solo, pero esencialmente. Entonces, ¿qué nos puedes contar de las nuevas formas de SOCIMI unipersonales o con pocos accionistas, o que en un momento inicial incluso se puede que no tengan ninguna distribución, en el sentido no tengan ninguna liquidez al mercado? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, en ese sentido nosotros desde nuestra posición lo que hemos visto es dos etapas claramente diferenciadas, ¿no? Una primera desde el inicio del mercado hasta más o menos 2021-2022, donde el perfil de las SOCIMIs que se acercaban a BM Growth eran un perfil más
proyectos más promovidos por gestoras internacionales y también gestoras nacionales que veían una oportunidad de invertir en el sector inmobiliario en España y utilizaban el vehículo de la SOCIMI para canalizar esa inversión. Ese tipo de SOCIMIs pues, tiene una gestión un poco más profesionalizada, tiene un tamaño más grande, más diversidad en cuanto a clases de activos también. Y ese tipo de compañía, como digo, ha recabado más en BM Growth, donde también hay unos requisitos un poquito más exigentes. En los últimos 2-3 años ha empezado a proliferar este tipo de compañías que tienen un perfil un poco más patrimonialista, más familiar, ¿no? Buscando pues, esa estabilidad, esa rentabilidad por dividendo también que se asemeja al cobro de rentas de esos vehículos y con accionariados, como digo, muy concentrados que en algunos casos pues, incluso llegan a la unipersonalidad. Este tipo de compañías suelen aterrizar más en scale-up y les ha venido como un traje a medida el hecho de que en este mercado, que es la principal diferencia con BM Growth, es un mercado que lanzamos a mediados del año 2023 y arrancamos con la primera SOCIMI a principios del 24, la principal diferencia es la no necesidad de un free float mínimo. Es decir, no tiene que haber una distribución mínima entre un número mínimo de accionistas de ese accionariado, lo cual hace que este tipo de compañías pues, se puedan listar inmediatamente en el mercado y cumplir con el requisito de SOCIMI y, si en el futuro así lo desean, pues poder abrir ese accionariado, que es algo que les va a resultar mucho más fácil de hacer si ya vienen de tener una trayectoria en el mercado, de venir de cumplir unas exigencias, unos requisitos de reporting y efectivamente es en el último año y medio es el tipo de compañías que más hemos recibido. Y potencialmente, digamos, están diseñadas para poder convertirse en SOCIMIs listadas en el sentido de distribuidas, perdona, Bueno, no listadas. claro, ya son listadas Sí. en el momento en el que ellas deciden incorporarse a BM Scale-up, ya se consideran listadas, así es para el régimen de SOCIMI también. Y bueno, pues el distribuirse, pues en el momento en el que ellos decidan ampliar capital y den entrada a nuevos inversores, pues pueden cumplir esa distribución y si así lo desean, junto con el cumplimiento de otros requisitos adicionales que también exige BM Growth, aparte del tema de la distribución, pues dar el salto a BM Growth. Fenomenal. Y nos contabas también cuando preparábamos esta Sí. conversación que estáis preparando novedades, ¿no? Que estáis preparando Sí. más cosas. Cuéntanos. Sí, hemos empezado precisamente esta semana a hacer una revisión de nuestra normativa, en concreto de las circulares de ampliaciones de capital, con el objetivo de modificar los rangos a partir de los cuales es necesario publicar un documento cuando se hace una ampliación. La idea es un poco adaptarlo a la normativa del Listing Act, aunque yo creo que el público de hoy está bastante familiarizado con qué rangos son más o menos, no puedo decir exactamente qué rangos, pero evidentemente los vamos a subir y yo creo que eso va a aligerar bastante porque va a hacer que muchas ampliaciones de capital que a día de hoy necesitarían de ese documento va a ser una incorporación directa de acciones en el mercado y es algo pues, que esperamos hacer en los próximos meses. Fenomenal. O sea que un poco adaptándoos también a una necesidad diferente, ¿no? Sí. Para facilitar que determinadas ampliaciones de capital se hagan un poco más sencillas. Claro. Con unos requisitos formales menos exigentes, digamos, ¿no? Eso es. Vale. Vuelvo un poquito sobre un tema que hemos tocado de perfil antes. Esta pregunta es para cualquiera el que la quiera contestar, que es ¿cómo hace una SOCIMI para no descapitalizarse? Es decir, hemos hablado de que se financia, hemos hablado que reparte el 80% de sus beneficios y entonces hemos hablado también de ampliaciones de capital. ¿Algún elemento más que merezca la pena comentar de cómo hace una SOCIMI para no...? Por ejemplo, cuando una SOCIMI ve que viene un ciclo un poquito más difícil, ¿no? Entonces se prepara y lo que quiere normalmente estar un poquito largo de caja para poder tener más aguante, quizá incluso amortizar alguna deuda. Bueno, no lo sé, contadme vosotros. O sea, yo rápidamente desde el punto de vista técnico, lo ha anticipado él, se han validado ya, o sea, obviamente el requisito de distribución mínimo está y hay que cumplirlo siempre, con lo cual si tú tienes beneficios tienes que distribuirlos con los porcentajes que toque, pero es verdad que ahí en la interpretación esta que comentábamos, la Dirección General de Tributos pues ha dado distintas opciones, está el dividendo en especie, está el poder acordar la distribución del dividendo y luego capitalizar el crédito, o sea, ha establecido algunos mecanismos que permiten que no tenga que fluir la caja para seguir cumpliendo con el requisito, ¿no? Con lo cual,
Y eso sí que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto algunas que nos han descapitalizado o algunas que no han hecho una gestión de la tesorería del todo adecuada y le llega el plazo para distribuir el dividendo y te llaman y te dicen, ¿qué hago, no? Porque ese requisito, si no lo cumples en los plazos, te caes del régimen SOCIMI. Con lo cual, sí que lo hemos visto y lo estamos viendo aplicar. Es uno de los mecanismos que se puede utilizar para que no salga caja de la SOCIMI a la hora de y seguir cumpliendo con los requisitos. Porque además, por lo menos algunas de las OCIMIs con las que yo he tenido contacto tienen una ambición de crecimiento. Sí. Quieren captar más capital. Y en esa línea yo creo que hay que tener en cuenta que las operaciones de integración se pueden hacer vía fusión, que eso implica un acuerdo entre los administradores de las dos OCIMIs, pero también vía open acciones, ¿no? Que tan de moda están ahora. Es decir, que el crecimiento se puede sustanciar sobre una operación corporativa sin necesidad de incurrir en una pérdida de capital. Y así mantener, no solo mantener, sino desarrollar esas SOCIMIs. Eso Con es. ese objetivo un poco de parecernos más a nuestros vecinos, ¿no? Donde para una capitalización no tan diferente a la nuestra tiene un número de vehículos mucho más pequeño y Eso una es. mayor concentración. Eso es. Que también las hace más resilientes y más estables en momentos de turbulencia, que los va a haber. Ya sabemos todos los que estamos en este sector hace una temporada que cada ciertos años nos encontramos con cambios o internos o externos que provocan turbulencia. No, y otra palanca que hemos visto en algún caso es incrementar la deuda. Es decir, llegar a niveles de un 60% de loan to value en algunas ocasiones, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando se preparaba el borrador de ley, no me acuerdo si fue en el 2009 o en la reforma del 2012, una de las cosas que se habló mucho es si se iba a capar y cómo se iba a limitar. De hecho, se limitaba, ¿no? Se limitaba la deuda y Se entonces hicimos un estudio comparativo de los REITs en todo el mundo y le demostramos a la comisión, creo que era la Comisión Económica del Senado, pero no estoy seguro porque han pasado muchos años, les demostramos que por la obligación de distribuir dividendos no había un solo REIT en el mundo que tuviera más de un 45% de deuda, salvo en algún momento puntual de reestructuración, lo que fuera. Que entonces, que si querían limitarlo por ley, que lo limitaran, pero que nadie iba a llegar a ese nivel, porque es incompatible distribuir beneficios con tener y poder repagar una deuda de ese calibre, ¿no? Y de hecho, como decías tú, yo no lo he mirado recientemente, pero cuando lo miré hace unos años, la tasa de endeudamiento media de los REITs mundiales es el 30%. Sí, sí, no, incluso en Estados Unidos por debajo. Sí, sí. Sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más antes de que cerremos esta mesa redonda. Si no, daros las gracias por vuestra sabiduría y vuestra participación. Daros las gracias. Sí, perdón. Me dejo dos temas. Daros las gracias por haber compartido vuestra sabiduría y vuestro conocimiento y vuestro tiempo. Daros las gracias a vosotros por habernos escuchado. Ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas y antes de hacerlo, bueno, recordaros cuál es la misión, que ya lo he dicho antes, del librito que os habéis encontrado en vuestro sitio. Si os hace falta en digital, avisarnos y os haremos llegar la versión digital para que podáis utilizarla. Entonces, ¿alguien del público se anima a hacer una pregunta? Javier. Viene un micro por aquí para ti, para que te podamos escuchar todos. Buenos días, muchas gracias por la interesante ponencia, por la mesa redonda. Yo quería preguntaros cómo veis o cómo creéis que está todo este tema tan polémico de la modificación del régimen de SOCIMIs que ha planteado, digamos, el Gobierno, digamos, en gran parte por desconocimiento del funcionamiento real de las SOCIMIs, ¿no? Pero bueno, parece que tienen esa intención política o que pueden tenerla y me gustaría que nos dijerais si esto va a prosperar, si creéis que va a prosperar o cómo lo veis. O sea, porque sobre esto realmente del lado de los inversores pues hay una gran incertidumbre y una gran preocupación, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una micro respuesta, pero contestad cualquiera de vosotros. La primera micro respuesta es que todo lo que puede salir mal es probable que salga mal. Si después hemos sido capaces de aprobar la ley de vivienda, somos capaces casi de cualquier cosa. Cuando con una ley parecida a la ley de vivienda ya llevaba en marcha en Cataluña 3 años y pico y ya había reducido la oferta de alquiler en casi un 40%. O sea, sí, aquí Me acojo a la quinta enmienda para no decir nada más, que pueda ser autoinculpatorio. Aquí lo hemos comentado, ¿no? El desconocimiento. O sea, nosotros cómo vivimos esos... Porque ha habido como dos grandes momentos, en julio de hace un año y pico y luego en el mes de noviembre, ¿no? Sí. O sea, hubo
una primera en el mes de julio, que ahí sí que parecía que se habían puesto de acuerdo los partidos y que se iba a modificar el régimen. Lo que pasa que había una gran contradicción entre lo que el partido de gobierno decía y lo que sus socios ponían en los documentos, que básicamente unos parecía que se querían cargar el régimen en general, pero parece que, y por lo que ha ido sucediendo después, la idea que tiene el gobierno es tocar el régimen SOCIMI, pero solo para las SOCIMIs que arriendan viviendas, ¿no? Entonces, así se quedó en los borradores que se publicaron, no hemos vuelto a tener noticias, nos acercamos al mes de diciembre, que suele ser un mes donde también hay una tendencia natural a empezar a sacar ideas, y veremos lo que sucede, ¿no? Pero nosotros en esos momentos, cuando obviamente, como contaba Enrique, los inversores se pusieron muy, muy nerviosos, y lo que conseguimos entender es que si se tocaba, o la idea del partido de gobierno, si se tocaba era tocar para aquellas SOCIMIs que arrendasen viviendas, que no son tantas, ¿no? Entonces, veremos lo que acaba sucediendo, y ahí había un tema importante que tú lo comentabas antes, lo querían vincular mucho al arrendamiento asequible, ¿no? Sí. O sea, no querían acabar con el régimen, pero querían vincularlo al arrendamiento asequible de viviendas. Ahí es donde nos quedamos. Ahora, como digo, vamos a esperar qué sucede, y si nos acercamos a un mes peligroso como es final de año, y veremos. Sí. Si no conocen bien en detalle el régimen de la SOCIMA vigente, imagínate el régimen de los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, que dejó de estar vigente en el año 2010 o 2012, ¿no? Desgraciadamente, tocamos mucho de oído, y un poco nuestra muy modesta intención es intentar que se toque cada vez menos de oído, que cada vez se conozca mejor la información veraz, y luego ya sobre eso, evidentemente, diferentes personas tendremos diferentes soluciones y diferentes propuestas, y eso está bien, y negociar y ponerse de acuerdo sobre diferentes situaciones es lo ideal. Cuando no negocias, empiezan otros problemas. O sea que, pero para eso tenemos que fundamentarnos en lo que dice la ley de SOCIMIs de verdad y en lo que están haciendo las SOCIMIs de verdad. Sí, exacto, ¿no? Yo creo la pregunta es buenísima, y a mí también me gustaría saber, ¿no?, qué va a pasar, pero yo creo que, por poner un punto de optimismo, o sea, digamos que ese tipo de noticias, de rumores, de iniciativas, son una constante, ¿no?, desde hace más de 10 años. Hasta ahora no ha prosperado ninguna, lo que ha habido son, pues, pequeñas modificaciones que yo creo que han sido bien acogidas por el mercado. El mercado sigue siendo un éxito, el modelo sigue siendo un éxito, y se trata de monitorizar lo que hay, ¿no? Ahora mismo en la mesa hay una propuesta, efectivamente, legislativa del Partido Socialista, proposición de ley de alquiler asequible, en línea de lo que decía Adrià, que no se ha movido desde entonces, no se ha tramitado, y en el mes de septiembre hay una propuesta de ley de vivienda de Esquerra Republicana de Cataluña que sí que habla otra vez de la supresión del régimen. Pero de nuevo, bueno, son iniciativas que no son nuevas y que no tienen visos de avanzar, o que por lo menos en el pasado reciente hemos visto que no existe un consenso para que eso progrese. En este momento, y esto ya es un comentario muy personal, lo único que me ofrece un poco de tranquilidad es que el Gobierno no se pone de acuerdo con sus socios en casi nada. Es un consuelo muy pequeño, pero en este momento y para lo que nos ocupa en la conversación de hoy, pues a mí me consuela un poco. ¿Más preguntas? Sí. Es que hay uno aquí delante. Está el de Mar. Muchas gracias. No, te lo encienden, tú habla. Sí, tengo una pregunta porque últimamente hay nuevas SOCIMIs que nacen y que van con alquiler con opción a compra, y ¿no es contradictorio con el régimen SOCIMI? O sea, lo que es muy difícil gestionarlo. Eso es. Contradictorio no es, porque si tú hicieras una cronología que te permite que nunca vendes más del 20%, en teoría estás bien. Pero y también el tema de ahí nosotros no lo hemos encontrado, y ahí hay un problema con el tema de los 3 años. O sea, la SOCIMI, y a nadie se le tiene que olvidar, es un vehículo para alquiler. El tema de la venta no es un vehículo para hacer trading ni para compraventas de inmuebles, ¿no? Entonces, oye, pues una compraventa con opción de compra, si se hace bien y sobre todo si cumple el tema de los 3 años, pues puede funcionar. Ahora bien, cuando se baja del tema de los 3 años, y nosotros lo hemos visto, eso genera problemas. Por eso comentaba antes que
que a veces hay que decírselo, ¿no? Al inversor, oye, compra el inmueble y al cabo de un año recibe una oferta muy buena y lo va a vender. Pues entonces es, bueno, pues hay que analizarlo bien, porque si te pasas de los requisitos de rentas, etcétera, etcétera, puedes acabar tumbando toda la SOCIMI. Claro, o sea, tienes un problema pequeño, que es que ese activo no se le va a aplicar el Eso es. régimen, y tienes un problema grande, que es que si con el valor de ese activo pasas por encima del 20% del valor de tu patrimonio, entonces no Sí, la SOCIMI no es SOCIMI toda ella. Y el test de rentas. Eso hay que monitorizarlo porque, bueno, hay excepciones, pero sí, eso es un tema que genera problemas, que le gusta mucho a los inversores porque les da tranquilidad al tener la opción de compra, pero bueno, hay que regularlo bien para que funcione. Más preguntas. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Habéis comentado el tema del mayor interés de la inspección tributaria y yo os quería preguntar si estáis viendo más foco en las SOCIMIs unipersonales o es un tema que ha superado ya la inspección y las equipara a las que tienen un mayor número de accionistas. Perdona porque no veo... te vemos. Vale. Es que nos ilumina aquí el foco y además perdón. está al final de todo. Nada. Honestamente, la verdad es que las inspecciones en las que estamos no hemos visto el tema de una SOCIMI unipersonal, ¿no? Y cómo lo va a tomar eso la inspección. Como decía ahora mismo, lo que estamos viendo es los requisitos generales, pues asumen que se cumplen y obviamente los chequean. Habrá que ver ahí si alguna SOCIMI tiene alguna cosa que no acaba de funcionar. Y sobre todo están poniendo el foco, yo creo, en SOCIMIs con inversores no residentes, ¿no? Porque en el plan, de hecho, en el plan de inspección lo que dice es que se focalizan en revisar aquellas SOCIMIs que se han financiado con préstamos intragrupo y a través de los intereses lo que se está haciendo es reducir el importe de los dividendos que tiene que tributar a un 10%, ¿no? El caso típico, un préstamo que viene de Luxemburgo, el interés sale exento, no paga impuestos y el dividendo tiene que pagar ese 10%. Claro, el interés, la deuda, el principal de la deuda no, pero el interés reduce el beneficio. Entonces, hasta donde estamos viendo ahora, el foco lo están poniendo en este tipo de SOCIMIs. Veremos, porque aquí también es importante y nos lo estamos encontrando, para la inspección el vehículo SOCIMI también es un vehículo nuevo. Es decir, ellos como no habían hecho inspecciones, pues están aprendiendo a la vez que estamos haciendo las inspecciones y ahí muy probablemente y por desgracia de todos irán viendo cosas que luego podrán utilizar en otro tipo de inspecciones. Pero estamos en una fase incipiente, o sea, están empezando, han empezado ya, estamos empezando a tener las primeras visitas, se están familiarizando con todo y veremos cómo va evolucionando. Pero el foco principal es inversor no residente y por el tema este del 10%. Bueno, pues ahora sí. Ahora le voy a dar las gracias a CaixaBank que nos acoge en esta casa. Muchas gracias, Mar. Javier. Por supuesto, a vosotros también, Enrique, Adrià, Miguel. Gracias a vosotros por habernos atendido. Tenemos un café esperándonos para que podamos intercambiar impresiones, hacer contactos y salir corriendo para la oficina. Muchísimas gracias.